Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar en este domingo. Hoy Apocalipsis capítulo 2, 1 hasta 7. ¿Ustedes conocen la palabra bienestar? Bienestar. ¿Qué significa bienestar? Sí, bienestar fue una vez una palabra popular en el mundo. Alimentos de bienestar, consumo de bienestar, salud de bienestar. Se usaba como un modificador adjunto a todas las palabras en el significado de salud. Pero originalmente esta palabra significa existir, bella y abundantemente. En inglés, bienestar es well-being. Have you heard about well-being? Bienestar, en inglés, well-being. Nosotros queremos haber un well-being, o bienestar en nuestra vida. ¿Es verdad? La palabra shalom, y hebreo, tiene el mismo significado bíblico. Generalmente se traduce como paz. Shalom significa paz. Pero su significado original es el estado de estar lleno del orden, vida y alegría en todas las áreas de nuestras vidas. Esta es la verdadera salud y el bienestar. En ese sentido, esperamos que nuestra existencia individual sea saludable y que nuestra iglesia también lo sea. Entonces, saludamos juntos. Shalom. Shalom. No, para mí. entre ellos. Shalom. Shalom. Y bienestar y paz. Lleno de toda alegría y paz. ¿Sí? El crecimiento de la iglesia. No más. No más. Algún día, el crecimiento de la iglesia fue el tema más importante del siglo XX. Y también hubo muchos aspectos disfuncionales. Por lo tanto, en lugar de crecimiento de la iglesia, la madurez de la iglesia, la salud de la iglesia es más importante que el crecimiento de la iglesia. Lo que la gente piensa de la iglesia y cómo la sociedad piensa de la iglesia es importante, pero lo más importante es qué piensa el Señor de la iglesia. ¿Sí? En ese sentido, los capítulos Apocalipsis, capítulo 2 y 3, parecen ser los únicos textos en los que Jesús, el Señor de la iglesia, revela directamente su pensamiento sobre la iglesia. En el siglo I, el apóstol Juan predicó durante la persecución cristiana del emperador romano Domiciano y fue exiliado a la isla de ¿qué? Patmos. ¿Conocen? Sí, Patmos, isla Patmos. Él fue exiliado. Mientras oraba por la iglesia, escuchó la voz de la revelación a las 7 iglesias en Asia Menor en ese momento y escribió una carta. Este es el contenido de Apocalipsis 2 y 3. Se puede decir que estas 7 iglesias fueron elegidas como iglesias representativas de todas las iglesias en ese momento, o incluso iglesias representativas en este momento también en el futuro. Entonces debemos poder escuchar la voz del Señor hablando a nuestra iglesia hoy, desde la voz del Señor hablando a estas 7 iglesias. Entre 7 iglesias, hoy yo quiero predicar sobre la iglesia en Éfeso. ¿Dónde está Éfeso? ¿Dónde está Éfeso? ¿No? No. ¿No conoce geografía? Aquí,
aquí mar Mediterráneo y también Grecia, Italia, Grecia, África, hay Asia Menor. Aquí es Asia Menor. Aquí 7 iglesias, ¿sí? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Aquí, apóstol Juan escuchó sobre las 7 iglesias, ¿sí? Entonces hoy, Efesos, y solo al lado del mar Egeo. Bien. Los 7 mensajes del apóstol Juan a las iglesias tienen una cierta orden. ¿Qué orden? Primero, se describe la imagen del Señor hablando a cada iglesia. Luego, se alaba y reprende a cada iglesia y finalmente aparecen advertencias, exhortaciones y promesas. En Apocalipsis capítulo 2:1, el Señor es descrito como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Aquí también, ¿qué lengua es? ¿Usted conoce el coreano? Muy bien. ¿Puede leer? No. Usted debe también aprender coreano. Está bien. Otra vez, leamos juntos. 2:1. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Aquí, ¿qué significa? ¿Qué simboliza? Estrellas y también candelabros. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 20, los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y las 7 estrellas representan a los mensajeros de las 7 iglesias o líderes de las iglesias. Tener las 7 estrellas en su mano significa que el Señor se aferra a los líderes de las iglesias. Había líderes como Pablo, Timoteo y Juan en la iglesia de Éfeso, pero eso significa que el Señor los está controlando a todas. ¿Entienden? Sí. En nuestra iglesia de hoy, no debemos olvidar que Dios está levantando al pastor Bernabé para cumplir con el llamado de la iglesia. El Señor levanta líderes en la iglesia, pero ¿quién los sostiene con la diestra? La mano de poder es ¿quién? El Señor resucitado, el Señor viviente. Amén. ¿Amén? Amén. Solo una persona, amén. Originalmente, la iglesia en Éfeso fue iniciada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero y se quedó por 2 años y medio durante su tercera jornada misionera, arriesgando su vida para evangelizar. Se dice que Pablo salió de Éfeso y nombró a Timoteo como pastor principal. Y después de eso, el apóstol Juan se convirtió en el líder de la iglesia en Éfeso. Aquí, primeramente, el orden, aprobación. ¿Sí? Primeramente, después un poco otras cosas. Primeramente, aprobación. En el texto de hoy, la iglesia en Éfeso fue alabada por el Señor de 2 maneras principales. Primero, era una iglesia de servicio, ocupada con varios servicios para el Señor. Una iglesia devoto, una iglesia sacrificiante, que trabaja duro hasta agotarse por el evangelismo. Y una iglesia de Éfeso es una iglesia perseverante, incluso
en tiempos difíciles de persecución. Segundo, era la apariencia de guardar la doctrina de la fe correcta. En versículo 2 dice, conozco, es palabra de Dios a la iglesia de Éfeso, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has probado a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. En Hechos 18, cuando el sustento de los comerciantes que vendían ídolos alrededor del templo de la diosa Diana o Artemisa en Éfeso, debido al evangelismo de Pablo, se vio amenazado. Persiguieron violentamente a Pablo y a los cristianos. A pesar de esto, los miembros no se acobardaron y todavía no escatimaron esfuerzos por el evangelio, evangelizaron y perseveraron. Difícil para pronunciar. Además, la iglesia en Éfeso se mantuvo firme en convicciones doctrinales para evitar que la herejía pusiera en un pie. En el versículo 6 se menciona un grupo de herejías llamado ¿qué? Nicolaítas. Nicolaita significa conquistar al pueblo. Los eruditos dicen que estas personas reinaron sobre la iglesia y quitaron la libertad de los santos en Cristo. Se dice que son los primeros en diferenciar entre clero y laico. ¿Ustedes saben qué es clero y laico? Por ejemplo, clero es pastores o sacerdotes, son cleros. Laicos, otras personas, todos son laicos. En la Biblia no está como así diferencia entre clero y laico. Todos son cristianos, pero los Nicolaitas, ellos diferenciaron entre cleros y laicos, que ni siquiera están en la Biblia. Sin embargo, la iglesia de Éfeso odiaba a los Nicolaitas que hacían estas afirmaciones falsas y las rechazaban. Incluso la iglesia ejemplar, que parece perfecta, también tiene una debilidad fatal y es reprendida por el Señor. Ya, dos aprobaciones del Señor. También iglesia de Éfeso. No, Demis, solo mírame. No necesita mirar afuera, por favor. Segundo, acusación. La reprensión del Señor hacia la iglesia en Éfeso fue que había abandonado su primer amor. El versículo 4 dice, aquí, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer, ¿qué? Amor. Aunque la iglesia en Éfeso soportó mucho ministerio ocupados para el Señor, trabajo sacrificial y sufrimiento, todas estas características no se lograron por amor a Cristo. Problema, ¿sí? Todo amor humano es variable. Incluso un primer amor caliente puede enfriarse. Por eso también se llama al matrimonio la tumba del amor. ¿Qué? Matricidio. El amor del Señor y el amor de los santos de los Efesios no fue la excepción. Y así ha cambiado. En algún momento,
el amor que se mantuvo en medio de las dificultades y la persecución comenzó a enfriarse. Quizás este fue el comienzo de la desconfianza mutua, espiando de manera demasiado crítica a los demás para defender la legitimidad de la verdad. Amar es tan importante como creer correctamente. El equilibrio entre la verdad y el amor es siempre una tarea difícil. Si enfatizas el amor, puedes perderte la verdad. Y si enfatizas la verdad, puedes perderte el amor. El amor sin verdad es impotente, pero la verdad sin amor cansa a la gente. Entonces debemos balancear, equilibrar, ¿qué? Amor y verdad. Quizás la iglesia en Éfeso, ellos enfatizaron la verdad más que el amor. Entonces, aquí, ¿qué debe hacer la iglesia en Éfeso para ser restaurada como una iglesia saludable? Siguiente, por favor. La respuesta es volver a la pasión del primer amor. En el versículo 5, el apóstol Juan dice 3 cosas, es decir, recordar. Segundo, arrepentirse. Tercera, repetir. Ok, aprendimos ahorita en inglés también. 3 R. ¿Qué es? Remember. Segundo, repent. Tercero, repeat. Ok, remember. Todo. Remember. Inglés. Remember. And then repent. And then repeat. Is remember, recordar. Repent, arrepentirse. Y repeat, repetir. Muy semejante, ¿sí? Entonces, nosotros debemos recordar 3 cosas. Primero, recordar ¿qué? ¿Qué debemos recordar? Recordamos el tiempo y el lugar que conocido al Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros abandonamos el primer amor a Dios. Entonces, nosotros recordamos. ¿Dónde? Yo pierdo el amor a Dios. Tiempo y lugar que he conocido al Señor. Si recordamos. Aquí versículo 5. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Ya para las parejas que están perdiendo a su primer amor, los consejeros a menudo recomiendan un viaje memorable. El lugar donde se conocieron al primera vez. El lugar donde tuvieron su primer beso. El lugar donde se propusieron. A través de este viaje podemos recuperar de repente el sentimiento de nuestro primer amor y recordar nuestra alianza de amor. Asimismo, a menudo necesitamos hacer un viaje de oración al lugar donde conocí al Señor por primera vez. Necesito reflexionar sobre las promesas y decisiones que tome allí. Y tenemos que recordar por qué y cuándo comencé a alejarme de ese pacto. Entonces, recordar. Remember. Recordar. Remember. Segundo, el arrepentimiento. Arrepentirse. ¿Qué significa arrepentimiento?
el arrepentimiento está volviendo. ¿Cómo así? Yo camino en esta dirección, pero 180 grados volver en otra dirección. ¿Cuál es? Es el arrepentimiento. No, esta dirección no es correcta para mí. Entonces, arrepentirme. El hijo pródigo. En Lucas 15 podemos hallar una persona recordando el seno de su padre y las riquezas de su padre. Se levanta de donde estaba y vuelve a donde debe estar. Debemos regresar al lugar de reverencia donde tuvimos comunión íntima con el Señor a través de la palabra y la oración. Cada vez que pierdo la fe, recuerdo la primera vez que conocí a Jesús y me ayudo. Por ejemplo, para mí, el 8 de agosto de 1978, me convertí cuando estaba en el retiro. Era estudiante en la universidad, yo me convertí. Siempre cuando yo perdí la fe a Jesús, yo recuerdo una vez más, sí, hace cuántos años, más de 40 años, pero yo me recuerdo, sí, en lugar de yo me convertí, yo conocí a Jesús y yo volví otra vez a Dios. Se dice que una de las razones por las que el amor de pareja se enfría es la falta de ¿qué? Comunicación. Asimismo, la principal razón por la que los creyentes pierden su pasión por el amor al Señor es cuando pierden su comunión con el Señor. Por lo tanto, creo que lo más importante que debe hacer nuestra iglesia es convertirse en una iglesia espiritualmente viva que tenga una relación más cercana con el Señor que hacer mucho servicio muchos servicios ministerios. ¿Qué es más importante? ¿Ministerio, servicio o una comunicación o comunión íntima con el Señor? ¿Qué es más importante por nosotros? Comunicación íntima con el Señor. ¿Conocen a las hermanas María y Marta? Quisiera ser María, que se sentó a los pies del Señor y escuchó la voz del Señor. No Marta, que no pudo tener comunión con el Señor. ¿Por qué? Su corazón estaba ocupado en varias cosas. Servir, comidas, ministerios. Entonces, espero que todos escuchemos del Señor. Tú has escogido lo mejor. Tú has escogido lo mejor. ¿Qué es lo mejor para nosotros? ¿Hacer muchos ministerios para la iglesia? Sí, necesitamos, pero lo mejor es sentarnos a los pies del Señor y escuchamos su palabra. Amén. ¿Por qué ustedes están aquí en este lugar? ¿Para alimentar? ¿Para alimentar la comida? No, es nuestro espíritu. Sí, alimentos de palabra de Dios. Una iglesia saludable es una iglesia donde la emoción del primer amor está viva. Quiero ver a los cristianos que derraman lágrimas porque su corazón se acelera cuando piensan en el Señor. Su corazón se calienta cuando invocan el nombre del Señor. Y son tan felices por la esperanza de ese nombre. A veces me duele el corazón cuando me pregunto si el amor de los santos por el Señor hoy no alcanza ni siquiera su pasión por los cantantes y artistas
famosos del mundo. ¿Cómo se pueden comparar estos actores y cantantes con Jesús? ¿No fue Jesús el que dio su vida en la cruz por nosotros sin ninguna condición? Por eso, el apóstol Juan, que escribe esta carta, enseña en 1 Juan 3:16. Leamos juntos. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. También 1 Juan 4:20 dice: el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Amén. La razón por la que Juan enseñó esto es porque no podía olvidar la lección que el amado Señor enseñó, lavando los pies de los discípulos antes de dejar esta última tierra. Juan 13, 34, 35. Ya leamos juntos. Este mandamiento nuevo les doy, que se aman los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Amén. Tal práctica de amor es imposible sin un lugar donde ponerla en práctica. No puedes practicar este tipo de amor yendo a la iglesia una vez de la semana para adorar y estudiar la Biblia. En ese sentido, espero que nuestra iglesia forme pequeños grupos en la iglesia en el futuro. Aunque nuestra iglesia no es tan grande en número, es imposible conocer y amar el trato de todos los miembros de la iglesia. Hermano Noemi, ¿usted conoce mi trato? Sí. En la semana, ¿cómo vive el pastor Santiago? ¿Usted No, eso no. puede conocer? No podemos No. conocer. Aunque nosotros somos Aquí sí. no tanto grande en el número, nosotros no podemos conocer o saber que otros miembros viven. ¿Sí? Es el problema. Nosotros somos cuerpo del Señor. Nosotros todo conectamos entre nosotros. Sin embargo, es posible entrar en un pequeño grupo en la iglesia y conocerlos y amarlos como mi familia espiritual. El futuro de nuestra iglesia es donde lavamos los pies de nuestro prójimo siguiendo el ejemplo de Jesús. Abrazamos las heridas de los demás, aprendemos a amar y experimentamos la curación. El amor no es un espectáculo. El amor no es un evento. El amor es vivir juntos. En el futuro, oro para que nuestra iglesia avance en la dirección de establecer grupos pequeños que sean el lugar de nuestra fe y vida en lugar de un evento de una sola vez. En este momento, nuestra iglesia se convertirá en la iglesia del bienestar y shalom que todos desean y en una iglesia saludable. Después de la muerte del emperador romano Domiciano en el año 96 después de Cristo, el apóstol Juan fue liberado del exilio en la isla de Patmos y regresó a la iglesia de Éfeso. Según la tradición, su sermón frecuentemente era: hijitos, ámense los unos a los otros. Estaba enfermo y sus discípulos lo ayudaron a sentarse en las sillas del púlpito cuando dijo:
por favor, dinos hoy una palabra nueva. El canoso Juan levantó las manos y dijo: hijitos, amaos los unos a los otros. Os lo le repito, debéis amaros los unos a los otros. Es correcto. Como dijo Martin Luther King Jr. en su discurso ganador del premio Nobel, que dijo: el poder que todavía mueve el mundo es la única manera de mantener saludables nuestros hogares, sociedades e iglesias es el amor que nuestro Señor enseñó y puso en práctica. Una iglesia saludable es una comunidad que rebosa de ese amor. Oramos para que nuestra iglesia se convierta en una iglesia saludable. No olvidamos la historia de Éfeso. ¿Qué debemos hacer? 3R. Remember. Repent. Repeat. Solo no una vez. Recordar 100 veces, 1000 veces. Arrepentirse no una vez, 100 veces, 1000 veces. Y repitamos, ¿sí? Oremos juntos. Querido Señor, gracias por darnos una valiosa lección hoy a través de la iglesia en Éfeso. Creemos que recordar el primer amor de Dios y permanecer en ese amor es más importante que nuestro periodo de trabajo para Dios. Si estamos viviendo una vida en la que abandonamos el primer amor que el Señor nos amó, por favor, recuerda esto y arrepiéntenos para que pueda convertirse en nuestra vida, donde podamos sentarnos a los pies del Señor nuevamente y tener comunión contigo, Señor. En particular, por favor, guíanos para que el amor que el Señor nos amó ahora pueda ser entregado a nuestro prójimo en la iglesia. Sobre todo, haga de nuestra iglesia una iglesia saludable que se reúna en pequeños grupos para practicar el amor del Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.